de los temas que me gusta hablar en este live show, es este libro. Yo creo que en alguna ocasión ya se los mencioné. El libro La magia de pensar en grande es el libro que los que conocen mi historia, es el libro que yo me encontré en la basura cuando trabajaba para un camión de basura del IMSS, de hospitales, y me lo encontré en un hospital tirado. Y este libro fue el que me cambió la vida totalmente. Este libro habla de que todo ser humano tiene la capacidad de cambiar, cambiando su forma de pensar. Que todo ser humano tiene la capacidad de alcanzar cualquier cosa, siempre y cuando se lo proponga. Y entonces este libro para mí fue algo que marcó mi vida, porque no les digo que me cambió inmediatamente, pero yo creo que la información te va marcando la pauta, es como un trampolín hacia buscar maneras de convertirte en mejor ser humano. Pero si no empiezas a leer el primero, pues difícilmente vas a empezar a crecer. Yo le digo a la gente, una persona que no lee no sabe más que una que no sabe leer. Piensa en lo que te acabo de decir. Una persona que no lee no sabe más que una que no sabe leer. Entonces hay muchos libros que ya están a la mano, y yo les he contado a veces en mis charlas, en mis pláticas, que antes, hace 200 años, hace poco más de 100 años, la información estaba totalmente limitada. O sea, las personas no tenían la oportunidad de aprender todas estas cosas, temas que tienen que ver con desarrollo personal, con desarrollo humano, con crecimiento. No estaban, o mejor dicho, no tenían la facilidad para poder encontrar la información, y aquellos que hablaban de esta información eran mal vistos por la sociedad, por las iglesias, etcétera. O sea, la limitación en el desarrollo humano estaba totalmente limitada tanto por gobiernos como por iglesias. Entonces era muy complicado que una persona llegara a crecer como humano. Sin embargo, conforme han pasado los años y hemos avanzado y nos hemos ido desarrollando, pues les puedo decir que ha habido un cambio. Pero ¿qué tan grande ha sido el cambio? Imagínense que en el año 1850 aproximadamente, solamente el 0.4% pensaban positivo, y la mayoría de la gente pensaba negativo, por la poca información que había. Conforme pasaron los años, llegó al 1%. En el año 1930, no sé exactamente cuándo, hay un libro que no había salido a la luz precisamente por estas limitaciones que había, que es un libro del maestro Napoleón Hill, el mismo autor de Piense y hágase rico. No sé si lo conozcan, pero el autor de Piense y hágase rico había sacado ese libro, obviamente, y que se salió a la luz en los 80 más o menos. Sin embargo, él ya había escrito un libro que se llama Burlar al Diablo, pero por el nombre, el título y por lo que escribía o lo que hablaba en ese libro, no lo sacaron a la luz hasta hace apenas unos cuantos años. Pues en ese libro menciona, si ustedes lo leen, mencionan en aquel tiempo que solamente el 2% de la gente pensaba positivo. Cuando yo empecé a leer mis primeros libros de desarrollo personal, había una estadística que decía que solamente el 5% de la gente piensa positivo y la mayoría piensa negativo. En la actualidad, según estudios, encuestas que se han hecho, más o menos es el 7 al 8% la gente que piensa positivo, y la mayoría de la gente sigue pensando negativo. No quiere decir que sean personas malas, simplemente son personas que no han aprendido a base de información positiva a cambiar el famoso chip. Antes le decíamos el cassette, ¿no? El 8-track, el cassette, y luego cambiar el CD o el disco, o ahora es cambiar el chip, ¿no? Y esa es la realidad. La mayoría de la gente no tiene la facilidad de encontrar esta información, no tenía la facilidad, y ahora en la actualidad empieza a salir muchísima información, que les digo que ahora es hasta bien fácil conseguir la información. Había libros, por ejemplo, como el Black Book, el libro negro,
El libro negro es un libro que a mí me lo dieron cuando yo tenía 18 años de edad. Era un libro que muy poca gente tenía y sin embargo pasaron los años y volvieron a publicar ese libro. O sea, se publicó, mejor dicho. O sea, quiere decir que ahora la gente es más abierta a leer temas que tienen que ver con desarrollo personal, con crecimiento. Y eso creo que ha marcado la pauta para que la gente empiece a pensar de diferente forma, en otras palabras, pensar positivo.